Hola, hola, mis queridos amantes del drama turco. Qué emoción tenerlos una vez más aquí, en nuestro rinconcito favorito para desmenuzar cada detalle de nuestras series y parejas favoritas. Si son tan adictos como yo a las historias llenas de pasión, intriga y por supuesto muchísimo amor, entonces están en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un momento que nos dejó a todos con el corazón en la garganta, un instante cargado de tensión y preocupación, ande al rescate de Kerem en el hospital. Sí, ese episodio que nos hizo gritarle a la pantalla y preguntarnos, ¿qué demonios está pasando? Vamos a analizar a fondo qué fue lo que realmente sucedió, a desentrañar cada pista y a teorizar sobre las consecuencias de este dramático evento. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque hoy vamos a descubrir la verdad detrás del rescate de Kerem. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, quiero recordarles algo súper importante. Si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de nuestras conversaciones sobre dramas turcos y quieren seguir siendo parte de esta maravillosa comunidad, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles más contenido como este. Ahora sí, vamos al lío. La escena del hospital. ¡Ay, la escena del hospital! Un torbellino de emociones, ¿verdad? Para entender completamente lo que pasó, tenemos que recordar el contexto en el que se desarrolla todo. Recordemos que Kerem en ese momento se encontraba vulnerable, ya sea por una enfermedad, un accidente o una conspiración. El punto es que su salud estaba en riesgo y necesitaba atención médica urgente. Y ahí es donde entra Hande, nuestra heroína, dispuesta a hacer lo que sea por la persona que ama. ¿Pero qué la llevó a rescatar a Kerem? La palabra rescate implica que había una amenaza, algo que ponía en peligro la vida o el bienestar de Kerem dentro del hospital. Podría ser que Hande sospechara que alguien estaba intentando hacerle daño, tal vez un rival en los negocios, un enemigo del pasado o incluso alguien cercano a ellos. O quizás la atención médica que estaba recibiendo Kerem no era la adecuada, y Hande, con su instinto protector, sintió que tenía que intervenir para asegurarse de que recibiera el tratamiento que necesitaba. Analicemos las posibilidades, pudo haber sido una conspiración. En los dramas turcos, las conspiraciones son pan de cada día. Quizás alguien manipuló los resultados de los análisis de Kerem, o incluso intentó envenenarlo. En este escenario, la intuición de Hande habría sido clave para descubrir la verdad y actuar rápidamente. La vemos entonces infiltrándose en el hospital, quizás disfrazada, investigando en secreto y recolectando pruebas para exponer a los culpables. Imaginen la escena, Hande vestida de enfermera, moviéndose sigilosamente por los pasillos, escuchando conversaciones a escondidas, revisando documentos confidenciales. Una verdadera espía turca. Otra posibilidad es que Hande simplemente no confiara en el personal del hospital. Tal vez había presenciado negligencia médica en el pasado, o había escuchado rumores sobre la calidad de la atención en ese lugar. En este caso, su rescate sería más bien una forma de trasladar a Kerem a otro hospital o buscar la opinión de un especialista de confianza. La vemos entonces luchando contra la burocracia del hospital, exigiendo información y tomando decisiones difíciles para proteger la salud de su amado. Una leona defendiendo a su cachorro. Podemos visualizarla enfrentándose a los médicos, cuestionando sus diagnósticos, exigiendo segundas opiniones y negándose a aceptar un no por respuesta. También es importante considerar la personalidad de Hande. Es un personaje fuerte e independiente y decidida. No se queda de brazos cruzados ante la injusticia o el peligro. Si ella cree que Kerem está en peligro, no dudará en tomar las riendas de la situación y actuar por su cuenta, incluso si eso significa desafiar a la autoridad o romper las reglas. La vemos entonces actuando con valentía y determinación, enfrentando obstáculos y superando desafíos para proteger a Kerem. Su amor por Kerem la transforma en una guerrera, una justiciera dispuesta a todo por protegerlo. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias de este rescate? Seguramente sus acciones no pasaron desapercibidas. La policía podría haberla investigado por allanamiento de morada o secuestro. El personal del hospital podría haber presentado una queja formal en su contra. Y lo más importante, Kerem, una vez recuperado, ¿cómo reaccionó ante las acciones de Hande? ¿Le agradeció por salvarle la vida o se sintió invadido por su intromisión? Imaginemos el interrogatorio policial, Hande intentando explicar sus motivos, los policías mirándola con incredulidad.
Y la reacción de Kerem, al principio sorprendido, luego agradecido, pero también un poco preocupado por la imprudencia de Ande. La respuesta a estas preguntas es crucial para entender la dinámica de su relación. Si Kerem valora la valentía y la determinación de Ande, su rescate podría fortalecer su vínculo y demostrarle cuánto se preocupa por él. Pero si Kerem se siente sofocado por su control y su falta de confianza, este incidente podría generar tensiones y conflictos en el futuro. Podría ser el inicio de una crisis en su relación, Kerem cuestionando si la intensidad de Ande es amor o posesión. Además, el rescate de Ande podría tener repercusiones en la trama general de la serie. Podría revelar secretos ocultos, exponer a villanos y desencadenar una serie de eventos que cambiarán el rumbo de la historia. Quizás este incidente sea el catalizador que impulse a Kerem a tomar decisiones importantes sobre su vida y su futuro. Podría ser el punto de inflexión que lo lleve a descubrir la verdad sobre su familia, sus negocios o sus enemigos. Profundicemos un poco más en las posibles motivaciones de Ande. Imaginemos que antes del incidente en el hospital, Ande había estado investigando secretamente a alguien cercano a Kerem. Tal vez un socio de negocios sospechoso, una exnovia vengativa o incluso un miembro de la familia con oscuras intenciones. Quizás Ande había descubierto pruebas de que esta persona estaba tramando algo contra Kerem, y el incidente en el hospital fue el momento culminante de este complot. En este escenario, el rescate de Ande no sería solo un acto impulsivo de amor, sino una acción premeditada basada en información concreta. La vemos entonces actuando con frialdad y estrategia, utilizando sus habilidades de investigación y su conocimiento del entorno de Kerem para protegerlo de un peligro real. Otra posibilidad es que Ande sufra de un trauma pasado que la hace reaccionar de forma exagerada ante situaciones de peligro. Tal vez en su infancia presenció un evento traumático relacionado con la salud de un ser querido, y esto la ha dejado con un miedo irracional a los hospitales y a la negligencia médica. En este caso, su rescate sería una respuesta instintiva a este trauma, una forma de revivir y controlar una situación que le recuerda a su pasado. En cuanto a las consecuencias legales del rescate, podríamos ver a Ande enfrentando cargos criminales por allanamiento de morada, secuestro e incluso agresión, si durante el incidente tuvo un altercado con el personal del hospital. Su abogado tendría que argumentar que sus acciones estaban justificadas por el peligro inminente que corría Kerem y que actuó en defensa propia y en defensa de un tercero. Este proceso legal podría convertirse en un evento mediático, con la prensa cubriendo cada detalle del caso y el público dividiéndose entre quienes la ven como una heroína y quienes la consideran una criminal. La relación entre Ande y Kerem también podría verse afectada por la intervención de las familias de ambos. Los padres de Kerem podrían estar furiosos por la imprudencia de Ande y podrían intentar separarlos, mientras que la familia de Ande podría apoyarla incondicionalmente y ayudarla a superar los problemas legales. Finalmente, el incidente en el hospital podría ser el punto de partida para una nueva subtrama en la serie, con Ande y Kerem uniendo fuerzas para investigar quién estaba detrás del complot contra Kerem y llevar a los culpables ante la justicia. Esta investigación los llevaría a descubrir secretos oscuros y a enfrentarse a peligrosos enemigos, poniendo a prueba su amor y su lealtad. En resumen, el rescate de Kerem por parte de Ande en el hospital es un momento crucial en la serie, con múltiples capas de significado y consecuencias. Las motivaciones de Ande, las circunstancias que rodean el incidente, las consecuencias legales y emocionales y las posibles repercusiones en la trama general de la serie son elementos que nos invitan a reflexionar y a teorizar sobre el futuro de nuestros personajes favoritos. Y bien, mis queridos amantes del drama turco, hemos llegado al final de este análisis ampliado. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la escena del hospital y que hayan podido formarse sus propias teorías sobre lo que realmente sucedió. Como siempre, quiero agradecerles por su tiempo, por su atención y por su pasión por los dramas turcos. Sus comentarios y opiniones son muy importantes para mí, así que no duden en dejarlos abajo en la sección de comentarios. ¿Qué creen que pasó realmente en el hospital? ¿Cuáles son sus teorías sobre las motivaciones de Ande? ¿Cómo creen que este incidente afectará la relación entre Ande y Kerem? Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles más análisis, teorías y debates sobre nuestros dramas turcos favoritos. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta la próxima.